Pasamos al tema Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Por su parte, Maduro se resiste a anticipar elecciones y declaró que teme por su vida, que Trump intentaría ordenar su muerte. Estamos con Inés Capdevila para analizar la situación hoy en día de Venezuela. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Sí, efectivamente, Juan Guaidó y todo el arco opositor se volcaron nuevamente a las calles durante 2 horas. Es una nueva forma de protesta que tiene un fin bastante claro, que por un lado es, obviamente, ponerle presión al régimen, al gobierno del presidente Maduro, pero por el otro lado, convocar a los militares a que vayan, aunque sea lentamente, volcándose hacia el lado opositor. Y además hay otro objetivo u otra misión de estas protestas express, que es que la gente no marche durante horas, porque en esas horas y horas de movilización lo que suele suceder es que irrumpe la violencia, represión, incidentes y efectivamente muertos, como sucedió la semana pasada, el miércoles, luego de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente elegido. ¿Qué novedades hubo en relación a eso, a la represión en esta No, en esta manifestación? hasta ahora duró 2 horas, desde la 1 de la tarde nuestras hasta las 3. No hubo mayores incidentes por ahora reportados. Hay que ver cómo evoluciona la tarde, pero por ahora se trata de una jornada de protesta bastante serena, Bien. por suerte. Bien, a eso esto es lo que tiene este nuevo capítulo de la crisis venezolana, es que tenés puntos de inflexión en todos lados, en la calle, en los ámbitos de decisión oficial y opositores en Caracas, en las capitales del mundo. Y hoy, desde las capitales del mundo, hubo una especie de nuevos avances. Por un lado, en la Unión Europea, cada vez más presidentes se van volcando por la opción de presionar a Maduro y lentamente reconocer a Guaidó como presidente elegido o presidente temporario hasta que haya nuevas elecciones presidenciales. A esto se le sumó hoy Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, un personaje de bastante peso dentro de la Unión Europea, conservador, que ya directamente es uno de los que abiertamente dice Maduro ya no es el presidente, el verdadero presidente es Juan Guaidó. Una actitud que ya había tomado Washington. Hoy, esta mañana, el presidente Trump, por Twitter, como suele hacer, le pidió a los norteamericanos que no viajaran a Venezuela porque hay una verdadera crisis en marcha. Todo esto va sumando presión sobre Maduro. Maduro anoche en realidad, le dio una entrevista a un medio de origen ruso, en el cual dijo que él estaba abierto al diálogo y estaba dispuesto a convocar elecciones, pero elecciones legislativas, no elecciones presidenciales, que es lo que buena parte de la presión internacional le reclama. Y las elecciones legislativas, ahí hay como un doble juego, porque las elecciones legislativas ya fueron en 2015. Condicionarían además a Guaidó. Exactamente, y además son las elecciones en las que ganó la oposición ampliamente por mayoría, obtuvo la mayoría del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional. Entonces él lo que está diciendo es, les voy a desarticular también esas elecciones. Entonces obviamente esa postura, esa propuesta fue rechazada de inmediato. El rol del Concierto de las Naciones y particularmente de Estados Unidos es clave, y lo que se discute en los últimos días desde la proclamación de Guaidó como presidente encargado es la injerencia o no de Estados Unidos en Venezuela y una especie de doble estándar. ¿Podrías analizar ese punto? Sí, hay una especie de doble estándar del presidente Trump respecto de Nicolás Maduro y de Venezuela. Tiene muchas causas. ¿Y cuál es este doble estándar? Donald Trump tiene una relación de amor y odio con los hombres fuertes y autoritarios del mundo, pero vos encontrás que no hay en esa relación de amor y odio un determinante ideológico, porque es un hombre que se siente muy atraído por acercarse y negociar con Kim Jong-un, que es la gran amenaza sobre Estados Unidos hoy, y va y lo encuentra mano a mano, a pesar del consejo de todo su entorno de no hacerlo, porque puede representar un gran fracaso en la diplomacia norteamericana. Corea del Norte. Corea del Norte, exactamente. Bien, se encuentra con él, comunista, digamos, es el último país netamente comunista que queda, sin atisbos de capitalismo, aunque ahora se empiezan a ver en el mercado negro. Lo hace, negocia cara a cara con él, lo elogia después de las negociaciones, va a contramano de sus agencias de inteligencia y dice, Kim Jong-un está haciendo lo que me prometió, que es desnuclearizarse. Mientras todo el resto de Estados Unidos le dice, no, de ninguna manera, está avanzando con su programa nuclear.
tiene esa relación con Kim, pero por otro lado, con Maduro, un presidente socialista, muestra una fobia ideológica que no muestra por ningún otro presidente autoritario y tampoco por la política exterior norteamericana, porque si vos ves cómo trata a Europa, ahí vos decís que cuál es la fobia ideológica que tiene contra el capitalismo europeo. Bien, Maduro, ahí yo te diría que entran otros factores para analizar y fundamentalmente, y que no hay que descartarlo, es el electoral. Florida, que es obviamente uno de los estados, lo que ellos llaman swing states, uno de los estados que pendulares, digo, votan por un partido en una elección y en la siguiente pueden votar por el partido rival. Florida cada vez tiene una población de venezolanos más grande. No tan grande como la cubana, pero es creciente. En Florida ganó Donald Trump las elecciones en 2016, pero Donald Trump se prepara para un nuevo ciclo de campaña electoral, que es hacia 2020, las elecciones presidenciales de 2020, en las cuales va a buscar probablemente su reelección, que va a ser complejísimo. Mucho más complejo de lo que fue la campaña de 2016, aun cuando él venía por detrás. ¿En qué sentido complejo? Porque no está nada asegurada su reelección, Lu. Es un presidente perseguido por problemas judiciales muy acuciantes, que está perdiendo algo que hace un año él no se imaginaba, que es lentamente se degrada el apoyo del bastión republicano de Trump. De a poquito. Pero es una tendencia que no cesa. Y esa es su mayor señal de alarma. ¿Y cómo juega entonces Venezuela en ese escenario? Venezuela le podría asegurar este votante venezolano un voto muy similar al cubano, que es por el Partido Republicano, por la derecha. Yo creo que ahí ese factor interviene. Y si analizas de dónde viene el master plan de Trump respecto de Venezuela, te das cuenta que es así. La semana pasada lo hablábamos, Marco Rubio, senador por Florida, senador republicano, muy conservador, hijo de cubanos. Es un poco la persona que forjó este plan. Durante muchos meses, muy cercano a Leopoldo López y a su mujer, Lilian Tintori, fue el hombre que los acercó a Leopoldo López, que la hizo visitar a Tintori y a Trump. Trump quedó muy impactado con el caso de Leopoldo López y ahí también forjó como un vínculo personal con Venezuela. Porque no es solo el cálculo electoral. Le puso rostro humano. Exacto, le puso rostro humano. Entonces, son un montón de factores que hacen que Trump sorprende a Estados Unidos teniendo esta política tan rígida o tan ofensiva hacia Venezuela, en el sentido de ofensiva de largó absolutamente todo en contra del gobierno de Maduro. Inés, a las pocas horas de que Guaidó se proclamara presidente encargado, el economista Paul Krugman por Twitter señaló este doble estándar en relación a otro país, Arabia Saudita. Bueno, ¿no? Ese un régimen estándar lo comparten todos los países occidentales, te voy a decir, incluso acá también, ¿no? O sea, lo recibimos. Está bien, fue el personaje más aislado de la cumbre del G20, pero fue recibido con toda la pompa el joven heredero de la corona saudita. Exactamente. Es tal vez el primer gran caso de doble estándar. ¿Qué sucedió? Arabia Saudita tiene una conexión comercial muy fuerte con Estados Unidos, obviamente a través del petróleo, pero también hay una cuestión de balance estratégico en Medio Oriente. Claro. Arabia Saudita es el gran rival de Irán en el control de Medio Oriente, porque son las dos mayores potencias. Irán es el gran rival de Estados Unidos, entonces ahí se forma un vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. De todas maneras... a Putin también muy cercano a Arabia Saudita. Bueno, ahí hay otra cosa, hay una cuestión personal en Trump que le gustan, le atraen los liderazgos muy fuertes. Él siempre es conocido, si vos lees los libros que hablan de cómo es Donald Trump o cómo es la vida interna de la Casa Blanca, siempre él sale diciendo que nunca quiere aparentar ser un presidente débil, aun cuando hacer ciertas cosas que lo muestren como fuerte lo lleven a cometer errores. Él lo único que quiere es aparentar salir como un presidente decidido y firme, nunca como un débil. Y el mayor insulto que él te puede tirar es que sos una persona débil. El consenso internacional para condenar la presidencia de Maduro o el régimen de Maduro, la carga de la palabra es importante en ese contexto. Es importantísima y también, o sea,
hay que argumentar a favor de uno o a favor de otro, no necesariamente. Yo creo que hoy se pueden usar, se puede usar, seguir usando el gobierno de Nicolás Maduro porque sigue siendo el gobierno de facto y sigue siendo un presidente que está bien, lo elige, que salió de unas elecciones cuestionadas, deslegitimadas, pero salió de unas elecciones. En tu opinión, más allá del doble estándar, ¿tiene sentido esa condena internacional sobre el gobierno de Maduro actualmente? Yo creo que sí, Lu, los venezolanos se están muriendo de hambre, se están muriendo por la inseguridad, no tienen ningún futuro. Aproximadamente 4 millones de venezolanos eligieron escapar de Venezuela a partir de 2014. Creo que ese es un Estado hoy fallido. Y como tal, y que si no hubiese existido esta presión internacional que se disparó a partir del miércoles pasado, construida con unos meses de anticipación, Nicolás Maduro hubiese persistido en este desgobierno y sobre todo en el uso de la violencia durante mucho tiempo más. Esto no quiere decir que Nicolás Maduro vaya a ser desplazado o vaya a llamar a elecciones o a un diálogo en el corto tiempo, porque eso es muy difícil de estimar, pero yo creo que esto va a rectificarlo. ¿Cómo? Saliendo del gobierno, convocando elecciones libres y transparentes, no lo sé. Pero